¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los controvertidos, demonizados, prohibidos, curiosos sulfatos. En concreto del papel que tienen o deberían tener estos dentro del método, de todo lo que se dice sobre ellos, de si son buenos, si son malos, si deberías usarlos, si no. Yo creo que he desarrollado una opinión bastante clara al respecto de esto durante todo este tiempo. He aprendido un poquito más sobre cosmética, sobre ingredientes, estoy estudiando de ello, entonces he podido formarme una opinión un poco más extensa que lo que tenía, por ejemplo, hace un año y vengo aquí a compartirlo con vosotras, así que si estáis interesadas en el tema, si queréis saber si son tan malos como se dice o no, si deberíais usarlos o cualquier cosa, quedaos conmigo que empezamos ya. Vale, pues los sulfatos. ¿Cuándo empecé a escuchar sobre ellos y empecé a interesarme por saber qué es lo que eran? Cuando empecé a entender y a investigar sobre el método Curly, que es el método ya que conoceremos todas, y me imagino que todas habréis oído hablar de los sulfatos mil veces a través de este método, para cuidar el pelo rizado, ondulado, para dar salud capilar a tu pelo y en general pues conseguir que se vea más bonito y sacarle todo su partido natural. De hecho tengo unos cuantos vídeos en el canal en el que os introduzco un poquito el método, os digo sus fundamentos, os digo si estoy de acuerdo o no, cómo se aplica un poquito. Os voy a dejar la lista de reproducción tanto en el comentario fijado como en la cajita de descripción porque creo que más o menos expliqué bastante bien todo, pero bueno, sin enrollarme mucho más, un sulfato en sí como definición en cuanto a la cosmética, ¿qué es? Pues es el encargado de la limpieza de tu pelo. Por ejemplo, si estás utilizando un champú, es el encargado de que ese champú vaya a limpiar. Se les conoce como tensioactivos o surfactantes porque lo que hacen en la fórmula es conseguir, si sabéis, los aceites, las grasas y etcétera, repelen el agua. Entonces lo que consiguen es disolver esa grasa, por ejemplo, en el agua para poder eliminarla al momento del lavado, ¿vale? Consigue que cuando tú aplicas el champú, luego a la hora de aclararlo, todo se vaya con el propio producto y se quede el pelo limpio. Es decir, su función sería principalmente esa. ¿Por qué el método los demonizó tanto? Dijo que estaban prohibidos y se conocen como un ingrediente que jamás se tiene que usar si quieres tener un pelo bonito. Que por supuesto aquí hay opiniones de todo tipo y yo después de contaros esto os voy a contar qué es lo que pienso en realidad sobre todo este tema, porque se les conoce como los detergentes del pelo. Esta es una palabra que se ha oído mil veces cuando escuchas a cualquier persona describir los sulfatos en el método, porque tienen un poder de limpieza que es mayor que otros tensioactivos que se utilizan, por ejemplo, en champús aptos para el método. Tiene una gran eficacia a la hora de arrastrar la suciedad y eso que podía hacer, pues que quizá puede llegar a arrastrar, si se usa de manera continuada, tus aceites naturales, es decir, los aceites del cuero cabelludo que tienen que estar ahí para hacer sus funciones. Y eso puede desencadenar en resequedad, en que el pelo no esté todo lo bien que debería estar y sobre todo yo creo que especialmente en cueros cabelludos sensibles, en cueros cabelludos con algún tipo de problema, es donde más se acentúa, o por lo menos según mi experiencia lo que yo veo es donde más se acentúa que los sulfatos son un poquito más agresivos o más potentes. Vale, ahora pasamos a mi experiencia, mi opinión y todo lo que yo he podido ver durante todo este tiempo desde que empecé el método, que ya hace un tiempito bastante largo, y empiezo por describirme a mí misma en cuanto a cuero cabelludo y tipo de pelo, que es desde donde puedo hablar. Yo tengo un pelo bastante seco, tengo un cuero cabelludo bastante seco, es sensible, a veces tiendo a dermatitis en la piel y eso siempre me afecta en el cuero cabelludo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lavaba el pelo con sulfatos, es decir, bueno, con champús convencionales que al final la mayoría los llevan, yo de forma muy repetida estaba con picores insoportables en la cabeza, estaba con una descamación que era una barbaridad, se me llegaban a hacer costras y heridas en el cuero cabelludo. Probé algún champú específico de farmacia, a veces me funcionaba, a veces no. Y mi realidad, ¿cuál fue? Que yo al empezar el método dejé los sulfatos de forma total y me compré mi primer champú apto, que fue el Vibrant Refreshing de Freshly, os lo he mencionado 1000 millones de veces, así que no me voy a repetir mucho más sobre él. Pero bueno, la realidad fue esa, que en cuanto yo dejé de utilizar sulfatos y empecé a usar un champú que además ese en concreto pues se supone que trataba problemas del cuero cabelludo y tal, y era un poquito más suave, a mí el cuero cabelludo me mejoró bastante, o sea, fue bastante notable. Sí que es verdad que yo a día de hoy, a pesar de que me he construido una rutina que por fin sé que cubre todas mis necesidades y que cuido mi cuero cabelludo lo mejor que puedo, de hecho los champús que utilizo a día de hoy son el top de mi top, os he hecho un vídeo en el canal, os lo voy a dejar por aquí, y podéis consultar cuáles son, qué pienso de ellos y un poquito para no hacer este vídeo más largo. Pero bueno, a pesar de esto y de que ya creo que puedo conocer bastante bien mi cuero cabelludo, sigo teniendo malas rachas que no puedo controlar en la piel en general. Eso, las personas que tengáis dermatitis o un cuero cabelludo, una piel un poco problemática, lo entenderéis cuando lo digo.
Entonces, bueno, he conseguido aislarlo, que es lo importante, pero bueno, a lo que iba es, ¿mi cuero cabelludo ha mejorado notablemente desde que dejé de utilizar sulfatos de forma habitual? Sí. ¿Los he dejado de utilizar de forma total? No. Y la explicación para mí, o sea, quiero decir, yo esto lo hago siempre desde mi perspectiva, opinión y desde lo que yo creo que mi pelo necesita. Cada chica tiene una forma de interpretar el método y cómo cuidar el pelo. Aquí vengo a contaros la mía. Para mí, una de las partes más importantes de tener un pelo sano en general y un cuero cabelludo sano ha sido el conseguir no generar acumulación por ningún sitio. Es decir, en el momento en el que yo empiezo a acumular en el cuero cabelludo, eso para mí empieza a ser un desastre. Entonces, suele haber dos formas, que es clarificar, es decir, utilizar un champú que sigue sin tener los sulfatos así tan fuertes conocidos, pero tiene tensioactivos un poco más fuertes. Yo alguna vez clarifiqué con un champú que me fue absolutamente fatal y bueno, yo es que prácticamente, a pesar de que sé que no es lo mismo, lo veo parecido, porque yo no lo tengo que hacer tan a menudo. Mi pelo sí que es verdad que es bastante seco, suele quedarse todo y no tiendo a acumular mucho, a no ser que no tenga absolutamente nada de cuidado. Entonces, de un tiempo a esta parte decidí que cuando quisiera eliminar la acumulación iba a acudir al sulfatazo, que es lavarte el pelo con un champú con sulfatos sin siliconas. ¿Qué consigo con esto? Mantener el cuero cabelludo limpio siempre, evitar que haya cositas que no tiene que haber taponando los folículos, que se me caiga más el pelo, que me pique, que me vuelvan a salir costras, cosas que no quiero. ¿Está permitido en el método? Pues no, pero es que también os digo que no todos los sulfatos, o sea, dentro de los sulfatos hay diferentes categorías, ¿vale? Cada una puede elegir el champú que ella prefiera para hacer sulfatazos, si es que lo quiere o no lo quiere hacer. Yo siempre aquí digo que libre elección, a pesar de lo que yo aconseje. En mi caso, ayer mismo hice una rutina con sulfatazo porque tenía el pelo fatal. La rutina anterior fue un desastre, se me acumuló muchísimo en el pelo, lo tenía casi que pegajoso en cuanto que lo tocabas, bueno, era un desastre y no contemplaba otra cosa que meter un sulfato. Entonces, el sulfato al que yo recurro cuando quiero hacer un lavado con ellos es el sodium coco sulfate, que si yo no estoy equivocada, dentro de todos más o menos es como el más suavecito y el más respetuoso. Entonces siempre acudo a por champús que tengan este tipo de sulfatos. Ayer mismo hice una rutina en la que utilicé el champú de Original Remedies, que es el de avena, me parece, para cabello delicado, os lo voy a dejar por aquí. Y utilicé ese porque no solo tiene el sodium coco sulfate como tensioactivo, sino que además tiene otro de los tensioactivos aptos para el método, entonces es como un sistema tensioactivo que ayuda a limpiar bastante bien, teniendo ese sulfato que es un poco más efectivo, pero sin ser súper agresivo. Hice un doble lavado, es decir, lavar el pelo 2 veces, lavas, aclaras y vuelves a lavar, vuelves a aclarar y ya sigues con la rutina porque me hacía falta. Y en mi caso, hablando desde mi cuero cabelludo sensible y mi piel que es un cuadro, el pelo está mucho más suelto, he conseguido lo que quería. Sí que es verdad que con las rutinas en las que yo utilizo champús que sé que me van genial, el cuero cabelludo lo noto un poquito mejor. Este lo noto como no me pica y no me estoy rascando, no tengo mucha caspa, pero sí que noto que esto va a empezar a picar, tengo ligera sensación de picorcillo, más que con otros champús que estoy utilizando, porque al final es que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que me pongo, eso ya es tema mío. Pero en definitiva mi conclusión es que sí, yo sigo utilizando los sulfatos sin que esto altere al resultado de la salud capilar que tengo general, porque no los utilizo de forma habitual. Esto también es adaptable a cada persona. Hay chicas que hacen sulfatazo una vez al mes, hay chicas que cada 2, hay chicas que igual cada 2-3 semanas les viene bien y lo hacen. Hay chicas que después de hacerlo ponen una mascarilla de hidratación profunda para recuperar esa sequedad que te ha podido generar. Yo, por ejemplo, no lo hice ayer porque no considero que con un lavado vaya a causar tantísimo daño a mi pelo y a su hidratación y etcétera. Seguí mi rutina normal con acondicionador y gel para definir, sin liarme mucho la cabeza. Esta es mi interpretación y mi forma de entender el cuero cabelludo. Sí que es verdad que quizá no utilizaría todos los champús con sulfatos que hay en el mercado, utilizaría alguno que sea bastante suavecito o que pueda aportarme ciertas cosas, como por ejemplo hay una marca que se llama Maison Carité, que tiene un champú sólido con un sulfato que además tiene otros ingredientes que ayudan a que sea un poquito menos agresivo, que acompañan a que el pelo no se quede tan seco y etcétera. Y así me evito, como ya os he dicho, mayor caída del pelo, acumulación, problemas en el cuero cabelludo y cosas que no quiero crear, porque si al final estoy haciendo prepús, que es poner aceites o productos directamente en el cuero cabelludo, si estoy poniendo bastantes productos que al final un poco con el plopping llegan a la raíz, si estoy lavando, quizás si ponéis co-wash, yo por ejemplo no lo utilizo, pero si laváis con co-wash puede ser también que genere un poquito más de acumulación. Pues al final el pelo lo va notando y en mi caso sí que me viene bien hacerlo de vez en cuando yo siento que lo necesito,
momento. Para mí la clave no está en que si usas un ingrediente que se supone que no se puede usar, todo se va a ir al traste, sino que tienes que tener un conocimiento general bastante bueno de tu pelo, tienes que saber qué necesita, tienes que saber qué mascarillas le van bien, qué champús le van bien y qué productos consiguen que tu pelo esté con una buena salud capilar, y poco más, que por el uso de vez en cuando de un ingrediente que sí que es un poco más potente, no vas a tirar todo lo que avanzaste por la borda. Esa es mi forma de verlo. En mi caso, yo nada más empezar el método sí que es verdad que ni los tocaba, porque un poco te dejas llevar, más allá de analizar tú la información que estás recibiendo. Como es tanta, quizá te dejas llevar y dices, pues mira, si dicen que es tan malo tendrán razón. Y luego ves que quizá no todo es blanco o negro, sino que puede tener matices de gris, mil interpretaciones, que no todos los cueros cabelludos son iguales, así que aquí cada una que adapte el método, si es que ya se puede considerar que alguien lo sigue, a lo que necesite y a lo que vea que le funciona. Por supuesto hay unas pautas que nos van a servir genial a todas, por supuesto hay productos que nos van a beneficiar muchísimo más al pelo que otros, entonces ya es cuestión de que tú sepas elegir lo que te va bien. Infórmate, lee sobre sulfatos, sobre siliconas, lee sobre todo lo que puedas, que es como mayor criterio vas a tener. Y nada, pues por mi parte no queda mucho más que decir, que espero que os haya gustado, que espero que os haya servido, que me alegro de que estéis un día más aquí conmigo, y por mi parte, pues que cuidaos mucho, mucho, mucho y un besazo.